Bienvenidos, esto es Filosofía en Cuarentena. Y hoy, en este video y en los que vendrán, estaremos hablando acerca de el concepto del método de la filosofía. O mejor dicho, vamos a estar hablando acerca de los métodos de la filosofía. No hay un solo método, sino que hay varios. Y justamente me gustaría partir con una cita de Hegel de sus lecciones de la historia y la filosofía para poder introducirnos en este tema. Voy a partir, dice así. Lo que esencialmente interesa es llegar a ver con claridad y de un modo más profundo qué es lo que realmente significa la diversidad de los sistemas y métodos filosóficos. El conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la filosofía nos ayuda a enfocar en esta diversidad en un sentido completamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para comprender el significado de la historia de la filosofía. Es menester que comprendamos que esta variedad de métodos y filosofías no perjudica a la filosofía misma, sino más bien es, por el contrario, parte esencial de la misma. La filosofía tiene una característica muy especial. A diferencia de otras ciencias, la filosofía, que entendemos que es el amor por la sabiduría, la ciencia del ente en cuanto ente, no posee un único, puntual y específico método. Por el contrario, posee muchos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué posee tantos métodos la filosofía? Bueno, tenemos que entender primero el concepto de método. Cuando nosotros hablamos de método, etimológicamente hablamos de lo que sería como el mejor camino a seguir para llegar a algo. Podemos decir en general qué es eso. Sin embargo, la filosofía reformula esta definición de lo que es método y la trabaja en cuanto método como formas de entender los fenómenos y podemos decir el mundo. Ahora, ¿qué implica esto de entender el mundo? ¿Qué implica esto de entender los fenómenos? Bueno, justamente esa es la riqueza de la filosofía. Mientras las ciencias naturales tienen el método científico, riguroso, paso a paso, único, establecido, inamovible, mientras cada línea política posee un único método como él y la única forma de hacer las cosas, mientras las matemáticas poseen un método estructurado, todo esto lo digo por fuera a nivel muy general porque los videos son cortitos, la filosofía plantea algo y dice, no, nosotros no tenemos un método, nosotros poseemos una multiplicidad de métodos, porque entendemos que no hay una sola forma puntual y específica de razonar propiamente tal, porque hay muchas formas de razonar, ni de entender los fenómenos. Ahora, esto no significa que todas las formas que son aparentemente razonamientos realmente sean razonamientos, y no que todas las formas de interpretar los fenómenos sean plausibles y válidas. No estamos diciendo eso. Más adelante diremos por qué. Sin embargo, la filosofía y sus métodos lo que hacen es darnos una amplitud, un abanico de posibilidades para poder interpretar lo que acontece en el mundo. Y esto es tremendamente interesante, porque justamente es la riqueza. La riqueza de la filosofía está en poder abrir la mente y poder comprender las cosas desde una perspectiva distinta. Y no solamente desde una, sino desde varias. Por ejemplo, hoy día con el fenómeno sanitario que estamos viviendo con este virus, tenemos que decir que las personas del área de las ciencias de la salud interpretan esta crisis desde una perspectiva, las personas del área de la economía desde otra, las personas desde el área de la sociología desde otra. Bueno, tengo que decir que en general, si uno los sienta en una mesa, van a entrar a discutir y va a costar que lleguen a ciertos acuerdos, porque cada grupo interpreta lo que está pasando desde su perspectiva. Y unos dicen tenemos que priorizar la economía, porque si la economía decae, bueno, vamos a tener
pobreza, desempleo, disfuncionalidades sociales tremendas. Otros dicen, bueno, hay que priorizar la salud de los sujetos, pero esto implica una carga económica potente. Y otros dicen, no, hay que respetar las dinámicas sociales de los grupos porque esto es lo que los fundamenta y lo que los identifica. Sí, cada grupo ve desde su perspectiva. La filosofía se hace o trata de hacerse un poco para atrás y dice, dialoguemos y entendamos que estas perspectivas todas pueden tener algo de válido, así como también de errores y problemas. La filosofía nos lleva desde su multiplicidad de métodos a ponernos sobre las circunstancias y tratar de interpretarlas alejándonos lo más posible de los prejuicios que tenemos y que no queremos dejar, entendiendo que el filósofo jamás deja completamente sus prejuicios, pero trata de asumir conciencia de ellos. Y esa es la riqueza. Por eso el que hace filosofía puede utilizar un método, dejarlo y después puede tomar otro. Porque en último término jugamos con esto porque no nos comprometemos con un método, porque encontramos y entendemos que cada método es una forma válida de entender los fenómenos. Ahora, dentro de esto tenemos que comprender lo siguiente, que la filosofía es una ciencia con varios métodos y estos métodos poseen ciertas características puntuales, específicas que los definen. Vamos a partir aclarando lo siguiente. Los métodos filosóficos no son predictivos. Esto quiere decir que no nos dicen lo que va a ocurrir. Cuando un método se presenta como filosófico, pero asume el carácter de predictivo, está dejando de ser filosófico. Porque la filosofía, su función no es predecir. Voy a plantearlo en términos muy sencillos. ¿Quiénes predicen? Los profetas. Si alguien se levanta y es profeta y dice la próxima semana va a ocurrir esto, bueno, eso es su pega. Será un tema religioso. La filosofía no profetiza. Las ciencias dicen esto va a ocurrir si nosotros efectuamos tal o cual acción. La filosofía puede ser, puede que no. No es nuestro tema. La filosofía no es predictiva y los métodos filosóficos no son predictivos. Por lo tanto, cuidado cuando alguien se levanta desde el discurso aparentemente filosófico con un método que asume el carácter de predictivo, porque en ese momento se volvió religión o estamos en el plano de las ciencias naturales, pero no en el plano de la filosofía. La filosofía y sus métodos tienen sí características. Tienen varias, no las vamos a mencionar todas por una cosa de tiempo, pero vamos a mencionar tres. Uno, los métodos filosóficos son explicativos y para eso tenemos, por ejemplo, Aristóteles, en donde hablamos de las 4 causas aristotélicas, en donde tenemos, por ejemplo, la causa material, la formal, la eficiente y la final. 4 causas que explican a los entes. Pero además tenemos, por ejemplo, John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad. Tenemos que método filosófico también es descriptivo. Por ejemplo, existiendo tantas razones que hacen necesario que los seres humanos sean libres para formar opiniones y para expresarlas libremente, siendo tantas las fatales consecuencias que la naturaleza intelectual y por ende la naturaleza mental del ser humano sufre cuando la libertad no es concebida o afirmada o despechada de toda prohibición, permítasenos que analicemos ahora sí estas mismas razones que exigen que los seres humanos sean libres de obrar en la vida según sus opiniones, sin que los demás se les impida física o moralmente. Esta última condición es naturalmente necesaria y describe cómo debe ser la vida. La filosofía puede ser no solamente explicativa, dar las causas de las cosas, sino también descriptiva. En términos sencillos, decir cómo las cosas se están dando, dar las características de los fenómenos que acontecen. Y además, la filosofía también puede ser, o sus métodos, pueden ser prescriptivos. Y ahí tenemos a Kant.
en donde nos dicen cómo deberíamos actuar desde la lógica y desde la racionalidad. Por ejemplo, el imperativo categórico kantiano: trata a tu prójimo como quieres ser tratado. Eso es un imperativo, un mandato, que es prescriptivo, que nos dice cómo debemos actuar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tiene un fundamento racional y lógico, porque Kant dice, bueno, si todos tratamos a nuestro prójimo como nosotros mismos queremos ser tratados y nadie busca en su sano juicio el mal para sí mismo, por defecto jamás vamos a buscar el mal para otro. Lógico, racional. Lo estoy, por favor, sintetizando estas características, así que me disculpan la superficialidad. Pero vemos tres características que son parte de los métodos filosóficos. ¿Cuál es la gracia? Los métodos filosóficos, cuando son realmente métodos filosóficos y no solo tienen apariencia de, nos ayudan a distinguir aquello que es coherente, lógico y válido de aquello que parece ser coherente, parece ser lógico y parece ser válido, pero no lo es. Los métodos filosóficos te ayudan a comprender. ¿Qué cosa? Cómo razonar. ¿Para qué? Para diferenciar lo que es verdadero, o mejor dicho, vamos a decir bien, lo que es válido de aquello que no es válido. Y esto es tremendamente importante, porque en último término los métodos filosóficos nos ayudan a razonar, pero a razonar, digamos, por ahora, correctamente, lógicamente. Ahora, evidentemente con esto, si hay muchos métodos, ustedes dirán, bueno, hay muchas formas lógicas de razonar. Sí, no, vamos a estar dialogando con respecto a ese punto porque sería una pregunta muy interesante que vamos a estar respondiendo en otros videos. Sin embargo, para poder ir cerrando con este tema, me gustaría leer una cita de Historia de la Filosofía, Tratado de Estética de Jaime Balmes. Y Jaime Balmes, justamente con respecto a los métodos de la filosofía, dice así: la teoría de la verdad relativa conduce a la falsedad absoluta, pues que hay poca distancia entre decir que no hay nada más que verdad aparente y afirmar que no hay verdad alguna. La mera apariencia de la verdad no es la verdad, y si se explica porque habiendo sostenido Protágoras que todo es igualmente verdadero, Gorgias, Leontino, sacó la consecuencia de que todo es igualmente falso. La razón fundamental de Gorgias es la imposibilidad de pasar de lo subjetivo al objetivo y de conocer algo real, si la realidad no se confunde con el conocimiento o sin que la cosa conocida esté en el mismo sujeto. Gorgias opinaba que no existía nada. No nos vamos a adentrar en qué método puntualmente refiere Jaime Balmes, pero sí nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante, que cuando usamos un método filosófico nos podemos dar cuenta de las contradicciones de ciertos enunciados que aparentemente suenan lógicos. Como por ejemplo, cuando Protágoras decía que todo es igualmente verdadero, tenemos un problema. Porque si yo digo que todo es igualmente verdadero, entonces dos posturas contradictorias van a ser completamente válidas. Si yo digo todo es igualmente verdadero, da lo mismo cómo trate un cáncer. Si yo digo que todo es igualmente verdadero, da lo mismo la opinión del médico que la opinión del ignorante. Si yo digo que en último término no existe nada, por defecto, da lo mismo que tome una pistola y me dé un balazo, porque no me va a ocurrir nada porque nada existe. Los métodos de la filosofía, en último término, nos ayudan a darnos cuenta de cuáles son los discursos que son coherentes, válidos y verdaderos, de aquellos que solamente tienen la apariencia de serlo. Ahora, esto implica algo que es una experiencia filosófica que en general incomoda, que es el confrontarnos. Confrontar nuestra forma de ver el mundo y depurarla para que sea lo más coherente
y carente de contradicciones posibles. Y hago la aclaración que la carencia de contradicciones no implica ausencia de paradojas. Pero ese es un tema que podemos ver en otro video. Bueno, sin nada más que decir, esto es Filosofía en Cuarentena y les pido por favor, 1, cuídense, 2, cuiden el don divino que es la reflexión, 3, no salgan de sus casas. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, chao.